Hablamos de un presupuesto de 19.336.500 euros, 2,5 millones de euros superior al presupuesto del año 2014. Creo que es importante señalar que es un presupuesto riguroso a la hora de estimar los ingresos que vamos a recibir, y cuando digo riguroso me refiero a que tenemos resoluciones en cuanto a las transferencias que recibimos de otras administraciones, resoluciones firmes de que va a ser así, de que vamos a recibir esas transferencias, y en cuanto a la estimación de los ingresos tributarios, pues nos basamos en los padrones y las estimaciones, siempre basándonos un poco en los últimos años. Quiero decir con esto, es importante señalar que el presupuesto, al ser un presupuesto dinámico, puede, y de hecho lo comprobamos cada año, es un presupuesto que aumenta. Lo que pasa es que nosotros, basados en el principio de prudencia, queremos siempre establecer aquellos ingresos que tenemos resoluciones firmes de que vamos a recibir. Hablando ya un poco entrando ya un poco en lo que es el presupuesto en sí, en la parte del presupuesto de ingresos, como decía, es un presupuesto riguroso que cumple con todos los objetivos establecidos por la legislación estatal. A partir del año 2012 se establecieron una serie de requisitos que hay que cumplir obligatoriamente, pero que no son nada fáciles de cumplir. Bien, pues nuestro documento cumple con todos y cada uno de esos requisitos. No presentamos un presupuesto que no cumpla con los requisitos legales establecidos por la legislación vigente. En cuanto a los ingresos, yo quiero destacar, y creo que es importante, que que más de un 50% de los ingresos los recibimos, son fruto de las negociaciones con otras administraciones. Más de un 50% de los ingresos provienen de transferencias que nos realizan otras administraciones para financiar o cofinanciar los diferentes proyectos que realiza este ayuntamiento. En cuanto al presupuesto de gastos, señalar que es un presupuesto, digamos que en cuanto a operaciones corrientes nos mantenemos más o menos de forma estable con respecto al año anterior, aumenta ligeramente con respecto al año anterior, no llega al 1%, el dato exacto es 0,48%. Por tanto, el aumento del presupuesto se traduce o se traslada a un incremento de las inversiones reales que se van a producir en el municipio. Y estoy hablando exactamente de un 45%. El capítulo de inversiones con respecto al año pasado aumenta en un 45%. Y yo creo que esto es, digamos, la característica principal de este presupuesto. Mantenimiento de los servicios que presta este ayuntamiento, de las operaciones corrientes, y trasladar ese incremento de presupuesto al capítulo de inversiones. La deuda desde el año 2008 ha ido disminuyendo, hemos amortizado cada año desde el año 2008 hasta la actualidad, llegando a amortizar más de un 50% en 7 años. Hemos amortizado más de un 50% de la deuda que teníamos en el año 2012 en 7 años. La rentabilidad que le sacamos a las puntas de tesorería, teniendo en cuenta que el momento temporal en el que se producen los ingresos no coincide con el momento temporal en el que se producen los gastos, entonces esas puntas de tesorería se rentabilizan en los bancos, y eso ha supuesto, eso supone también una parte importante de los ingresos, lo que recibimos de los bancos en concepto de intereses. Yo creo que es un dato importante. El año pasado recibimos casi 73.000 euros en intereses, rentabilizando las puntas de tesorería. Ya comentaba el concejal de Hacienda que cumplimos con todos los ratios de salud financiera. Afortunadamente, un año más, el Ayuntamiento de Villavisora es un ayuntamiento saneado. Cumplimos con la estabilidad presupuestaria, con la regla de gasto, con el límite de deuda, con el límite de masa salarial. Y además me parece importante mencionar un elemento fundamental del presupuesto. Y es que nosotros, este año 2015, aumentamos el presupuesto y reducimos los impuestos. Y esto, que puede parecer una ecuación difícil de llevar a término, lo conseguimos, entre otros motivos, porque hemos conseguido incrementar la liquidación de plusvalías. Las plusvalías se producen como resultado de una transacción comercial. Alguien vende un piso y desde el momento en que ese piso o ese bien tenía un valor hasta el día de hoy, pues genera una plusvalía.
Por lo tanto, este no es un impuesto que se aplique a todos los ciudadanos, solo en caso de que haya transacciones comerciales. Esperamos que tenga un incremento importante, pero donde hemos querido poner el énfasis es cómo conseguir más recaudación sin subirle impuestos a los vecinos, o como hemos hecho en estos últimos años, reduciendo o congelando impuestos. Algunas de las medidas las hemos llevado a término en el impuesto más importante que tenemos en el municipio, que es lo que los vecinos llaman contribución. Eso que se tiene que cobrar por tener una casa o por tener un piso. Bien, lo que hemos hecho ha sido un trabajo intenso, afortunadamente, porque hemos conseguido la colaboración, que nunca dejaré de agradecer lo suficiente, de la Dirección General de Catastro, que nos va a permitir que después de un trabajo intenso durante este año, poder localizar a muchos contribuyentes que no estaban pagando y llevaban años, en algunos casos muchos años, sin pagar el impuesto que les correspondía de contribución por tener un piso o por tener una casa, no lo habían declarado, y el trabajo de localizar a estas personas que no estaban pagando y darles de alta, porque esta es una inspección que quiero recordar que no depende del ayuntamiento, no podemos hacer nosotros por nuestra cuenta, dependemos de que lo lleve a término la Dirección General de Catastro. Pues como digo, eso nos permitirá tener un número importantísimo de nuevos contribuyentes que van a venir a ayudarnos a que no tengamos que subir los impuestos. Pero es que es más, en el caso del IBI hemos decidido solicitar la baja de la base imponible. Esto significa que a partir de ahora el valor de los inmuebles, el valor de un piso, el valor de una casa, lo que nos está costando, lo que tenemos que pagar cada año por tener esa propiedad, vamos a reducirla en un 15%. Esto no lo hacemos ahora, este año, porque sí. Quiero recordar que ya lo hicimos el año pasado, en el año 2013, solicitamos a la Dirección General de Catastro una bajada de impuestos que ahora volvemos a solicitar y que será por un importe de un 15%. Y además lo hacemos sobre un impuesto en el que estamos grabando con un 0,4. ¿Y qué significa esto? Pues estamos aplicando el mínimo que nos permite la ley. A partir de aquí, la intención del ayuntamiento, y que ahora simplemente esbozo, es no solo una nueva bajada en el IBI, el impuesto más importante para los vecinos, sino que además vamos a continuar manteniendo, o bien congelado, o bien vamos a disminuir alguna de las otras tasas o impuestos que aplicamos a los vecinos. Por ejemplo, en el caso de vados, en el caso de vehículos, el de vehículos, por ejemplo, es uno importante para nosotros. Llevamos más de 10 años sin incrementarlo, como llevamos también las licencias de apertura de nuevos comercios u otros como mesas y sillas, el cobro por mesas y sillas a bares y restaurantes, que también llevan más de 10 años sin subirlo. Y todo esto es debido a que desde que se inició la crisis, ya alrededor de 8 años, consideramos que teníamos que hacer un esfuerzo por reducir impuestos, por congelar impuestos o tasas a los vecinos, habida cuenta de la situación que están atravesando las familias de Guía de Isora. El que nos salgan las cuentas reduciendo impuestos y que tengamos más ingresos, como digo, tiene que ver mucho con la gestión, incrementar para que paguen, incrementar los vecinos que no están pagando y que deberían pagar sus impuestos y que no lo están haciendo, significa ajustar los gastos del ayuntamiento. En junio del año pasado ya apuntábamos a los medios de comunicación que habíamos conseguido reducir un 37% lo que pagamos por la luz. En un periodo, en este último año, en estos últimos años, y especialmente el último, en el que ha habido una subida exponencial de los recibos de la luz para todo el mundo, y las hemos sufrido, en el ayuntamiento hemos hecho un esfuerzo por ir a la inversa, por negociar con las empresas suministradoras las mejores condiciones. Hemos hecho un esfuerzo también por sustituir gradualmente las luminarias que tenemos en el municipio para hacerlas de bajo consumo, el establecer criterios de ahorro en todas las instalaciones municipales. En definitiva, propuestas que al final nos llevan a que gastemos menos. Y ese es el objetivo final del presupuesto. Conseguir, y lo conseguiremos un año más, en que cuando acabe el periodo hayamos gastado menos de lo previsto y que por lo tanto no gastemos más de lo que hayamos ingresado en el ayuntamiento. Un dato importante, en los últimos 7 años, desde el momento en que empezó la crisis, teníamos muy claro que no podía ser eso una disculpa para endeudarnos más. Lo que hemos hecho ha sido también un camino a la inversa, conseguir reducir la deuda municipal, y en estos últimos 7 años hemos reducido
cerca de casi un 50%, un 49,72% la deuda del ayuntamiento. ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Cuánto tenemos que pagar? Pues fíjense, cada año, el año próximo, 2015 del que estamos hoy hablando, los intereses que le vamos a tener que pagar a los bancos del Ayuntamiento de Villa será tan solo de un 0,6% del presupuesto. Que esa buena gestión financiera nos lleva como conclusión a conseguir algunos logros que nos parecen importantes. Desde luego poder congelar o reducir impuestos, que es lo que estamos haciendo, a pesar de que llevamos años siendo castigados y penalizados por el Gobierno de Canarias, porque estamos por debajo del nivel de impuestos de otros ayuntamientos similares al de Guía de Isora. Nuestra presión fiscal es inferior, vamos a seguirla manteniendo así, al menos hasta que pase la crisis. Por otro lugar, y de otra parte, y no menos importante, es el nivel de compromiso que con los proveedores tiene el Ayuntamiento de Guía de Isora. No solo no necesitamos pedir, ni lo hemos hecho en el pasado, pedir ningún préstamo para pagar a los proveedores, porque estamos pagando en una media de entre 7 y 8 días a los que nos prestan un servicio al ayuntamiento. Desde el momento en que se reconoce la deuda hasta que pagamos, pues pasa tan solo ese periodo que les indico. Creemos que tenemos capacidad para seguir cumpliendo con estos criterios de sostenibilidad financiera. ¿Cómo conseguir más recaudación sin subir impuestos? El primero, Nico, caso del IBI, que es uno de los impuestos que más ingresos nos generan al ayuntamiento. Dedicar más de un año y pico a localizar ciudadanos que deberían estar pagando por esos bienes y no lo hacen. Hemos detectado un número importante de centenares de nuevos contribuyentes, lo que nos permite que ese incremento de personas que no estaban pagando nos ayude a incrementar los ingresos por impuesto de bienes inmuebles. Segundo lugar, la reducción de gastos que para nosotros son muy potentes. En gastos como el de la iluminación, el de la luz, lo hemos conseguido reducir, antes lo comentaba, en el mes de junio de este año ya comentábamos que estábamos con una reducción de un 37%, y eso para nosotros es importante porque es un gasto para el ayuntamiento también grande. Tercero, el hacer un intensísimo trabajo de búsqueda de financiación externa. Y esto pasa fundamentalmente por conseguir subvenciones. Negociar con otras entidades, Cabildo, Gobierno autónomo, o con el Gobierno de la Nación, con el Estado, para conseguir financiación para proyectos en Guía de Isora. Eso permite incrementar los ingresos al ayuntamiento porque esas subvenciones, ese dinero que nos dan, es una partida que es un ingreso limpio para el ayuntamiento, por lo tanto aumentan los ingresos, pero no es a costa de subir impuestos o de incrementar tasas. Como sabe, el presupuesto es una estimación de lo que va a pasar en el año 2015 y las estimaciones, en el caso concreto de los gastos y de los gastos los gastos que se realizan, del dinero que se destina a servicios sociales, lo calculamos o lo valoramos en función a las necesidades que han habido pues, en los últimos años. Lo que quiero decir con esto es que la partida de servicios sociales es una partida que entendemos en principio suficiente porque es lo que estimamos que se va a necesitar en el año 2015, pero sí que quiero destacar que nosotros hay algunas partidas que las llamamos ampliables y la de servicios sociales en concreto o las partidas de fomento del empleo son partidas que entendemos que son ampliables en la medida en que, es un poco lo que el alcalde decía, nunca la no disponibilidad de fondos va a ser un criterio para no dar una ayuda de emergencia social si la Concejalía de Servicios Sociales y las trabajadoras sociales entienden que hay que dar esa ayuda. Si no hubiera crédito presupuestario, que no ha pasado y se estima que no va a pasar, pero en el caso de que eso pasara, se haría la correspondiente modificación presupuestaria porque entendemos que es una partida ampliable. Al decir ampliable, quiere decir que nunca se va a quedar sin fondos. Siempre va a haber crédito suficiente para atender esas necesidades.